Buenas tardes, una vez solventado los problemas de sonido. Muchas gracias por haber venido a la presentación de Diario de Invierno. Y para empezar, si os parece bien, vamos a comenzar con una pequeña obra de teatro que está basada en el argumento del libro. ¿Vale? Así que comience el espectáculo. Tengo sesión con sopa de venenos varios. Cuando me lo dijo el médico, no me asusté, porque ya me lo esperaba. Juan, mi marido, sí. Y ha llorado. No pienso llorar. No voy a llorar ni una sola lágrima más. Yo solo quiero ver vida. Yo no tengo nada en este cuerpo que me pueda hacer soñar. Ventanas, muchas ventanas, pueblan las calles sin decir nada. Miran y miran la vida que pasa, el tiempo que escora, las gentes que escapan. Observan el aire que infecta la herrumbre que se traslada incesante a los pies de sus gafas. Ventanas, miles de ventanas vacías que llenan las caras de esas moles sin alegría que crecen agobiadas. Sí, miles de ventanas cansadas y baldías, agrupadas y reprimidas, que se ven, pero no captan lo triste que es la vida del que espera tras esos simples cristales de señales apagadas. Ventanas, muchas ventanas. Eso es lo que veo al doblar la esquina que me lleva a la nada.
ya he podido experimentar los efectos de la quimioterapia. Las náuseas, los vómitos y la falta de pelo van a ser mis más íntimos compañeros. Le pregunté al médico cuánto tiempo me quedaba. 2 meses. Doctor, le dije, quiero ir a morir a mi casa. Me gustaría vivir, llegar a ver la primavera. Sería como una esperanza de renacer en otro sitio. Voy a plantar un árbol para sentir la vida. Voy a romper un reloj para parar el tiempo. Me siento fuera de la luz del mediodía, fuera del tiempo que navega sin temor. Sí, fuera. Me siento fuera. Fuera del mundo y su ruidoso telón. Se me está haciendo eterno este invierno. Necesito ver sol. Nunca sabré cuándo será la última vez. Lanzo suspiros al aire, como olas de un mar sediento de calma. Pero solo recibo el vacío que trae la llama que carcome el alma. Sé que no estás. Sé que no quieres mirar para no sentir nada. Pero tu ausencia es lo que callas y también lo que no hablas. Porque me golpean tus labios, tus palabras y tu blanca mirada. Lanzo suspiros al aire que resopla como una aguda espada. Cuando me tenga que ir, recuérdame. No te olvides de mí. No olvides que en algún momento, dentro de la corriente del tiempo, estuve aquí. Y respiré. Qué cruel es el tiempo que se escapa. Se me acaba el tiempo. Y no he dicho nada. Pero ya han florecido las mimosas.
La valentía es ser como la hermosa y sutil mimosa, que en pleno invierno se pone francamente hermosa. Hermosa, fragante y juguetona, como una diosa, arrancándole a la inexistencia 100.000 bolas amarillas, en esplendorosos ramos de pasión y luz amorosa. Sí, señoras y señores, eso es valentía. Quedo en cama. Tengo un abismo en mis adentros que me quiere tragar. Que se acabe el tiempo. Sopla el viento, sopla fuerte, tanto que no puedo aguantar, y su fuerza me arrastra, su vendaval me lleva, de mis asideros me va a arrancar. ¿Qué puedo hacer si me fallan las fuerzas? ¿Qué puedo hacer si se acerca mi final? Escucha el viento, oye su lamento. La fuerza que sientes no es un guerrero que te vaya a violentar, no. Es esa mano que solo te acaricia, te mece y acuna para enseñarte el camino por donde debes andar. Déjate llevar. Estimados lectores, soy Juan. He creído oportuno intervenir en este diario para informar que mi querida esposa se ha ido. Se marchó de la misma forma que se va un ángel y a la misma hora que partió el invierno. A su lado estábamos todos los que debíamos estar, su familia, sus amigos y por supuesto yo, su desconsolado viudo. Sí, ya es primavera. A pesar del tiempo y sus quimeras, llegó el resurgir de la vida. Se acabó la espera. Volveremos a disfrutar de las flores que brillan, de los prados rojos y amarillos llenos de verbena, de la lujuria en los árboles, de los jilgueros que anidan, de los días que enarbola la luz y el sol en las praderas. Sí, se acabó el invierno y llegó la primavera, y el mundo se vistió de sueños y flores después de tan larga espera. Pero faltaba una, María.
Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado esta pequeña representación. Gracias al grupo, son estupendos y además geniales. Tienen ese teatro. Gracias por invitarnos a hacer esta presentación, por esta colaboración que tenemos ahora y que esperemos que dure, que sea fructífera. Que es un inmenso privilegio contar con ellos. Igualmente, gracias. Pues yo creo que habéis visto básicamente lo que es el libro a través de esta obra de teatro. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que hacer. ¿El final del libro corresponde con el final de la representación? Hay una pequeña sorpresita, no me hablado todo, Hija. No lo voy a decir todo. Una pequeña nada más. A ver, el libro sabemos todos de qué va. Porque, a ver, es una cosa real y, por desgracia, aquí hay compañeros míos de trabajo que también lo vemos a diario, ¿no? Es una pena, pero es así. Y entonces, pues, es el final. Pero bueno, lo que a mí me gustaría que quedara un poco es que, a pesar de lo triste que es la enfermedad y el proceso de muerte, el proceso de duelo, a pesar de eso, existen cosas muy bonitas en la vida, como es el amor, como puedes disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de la compañía, y en el libro ya disfrutar de una estupenda historia de amor. Es una mujer muy amada. ¿Alguna cosa más? Aquí. ¿Has basado en algo real? ¿Real que has vivido? No, es un compendio de historias que he visto. Digamos que es un híbrido, no como tu libro, que tu libro sí que está basado en una historia real. Él es el autor de un libro, de una novela que se titula Mi vida sin ti, que es editada también por la editorial Vampiro de Libros, que es una novela muy, muy bonita. Bueno, pues esto es un compendio de historias. Cuando la persona lee esta novela, ¿qué pretendes que saque en conclusión la persona que lo lee? Cariño, que... A ver. Ella me conoce mejor. Menudas aventuras. Pues... a ver, cuando vivimos la oscuridad es cuando valoramos más la luz. Y cuando pasas el invierno es cuando valoras más la primavera y el verano. A mí el verano no me gusta la primavera, porque es como una explosión de vida. Yo lo que quería hacer valorar es eso, que después del invierno llega la primavera y que valoremos lo que tenemos, el día a día, las cosas bonitas. ¿Quieres decir que después de la muerte queda la vida? Qué malo eres. Claro que hay vida después de la muerte, pero yo no voy a entrar en creencias religiosas. No. Si crees que después de la muerte queda la vida. Sí, claro. Queda la vida del que queda aquí. A ver, ¿cómo decirlo? Hay un poema en el libro que además se ha recitado, un verso. A ver, déjame que lo busque. ¡Qué casualidad! ¿No? Sí. Creo que es la página 39. Ah, creí que lo tenías anotado ya preparado ahora en el papel. No, es que es uno de los que he recitado. Dice, pero tu ausencia es lo que callas y también lo que no hablas.
Porque no solamente se trata de callar, o sea, todo comunica. La ausencia, lo que callas y lo que no hablas. Entonces, o sea, la persona que se va, pero nos deja su recuerdo, su esencia, nos ha mejorado como personas. Y luego cada uno tiene sus esperanzas. Yo creo que hay vida después de la muerte, no en forma de un alma inmortal, sino de que puede venir un mundo mucho mejor. Pero bueno, hay otras personas que piensan que pueden reencontrarse con ellas en una vida posterior. Yo en creencias religiosas no voy a entrar, pero pienso que a pesar de que la muerte es horrorosa y de que rompe muchos lazos, las relaciones humanas nos enriquecen y por tanto, aunque las personas se vayan, nos queda su esencia. ¿Viste tú lo que plasmas, lo que es el proceso de enfermedad, de alguna manera tienes un contacto real, físico con él? Hombre, soy enfermero. Pero de tu propia experiencia... ¿Te refieres a mí? Sí. Bueno, a ver, se dio la circunstancia que cuando se me ocurrió la idea, existió la posibilidad de que yo estuviera enfermo. De hecho estaba enfermo, pero no... al final no tenía nada. Es decir, estoy sano, saludable, por lo menos hasta este momento que yo sepa. No tengo un tumor maligno ni me quedan 2 meses de vida. Pero hubo un periodo de tiempo muy corto en el que existía la posibilidad de que estuviera enfermo. ¿Y tú fue en ese momento que decidiste escribir este libro? Llevaba tiempo escribiéndolo. En ese momento, digamos que el libro fue cuando tomó cuerpo. Digamos que hay un evento que en Facebook, los que estáis conectados conmigo con Facebook, que hay muchísimos, conocen un evento que se llama Loca Noche Bohemia de Poesía, que se celebra cada X tiempo, ¿no? Y que incluso se ha editado un libro, una antología poética en la que los autores vierten sus poemas, y yo iba vertiendo poemas cada X tiempo en este evento, y que trataban sobre este tema. Y digamos que cuando existió la posibilidad de que yo estuviera enfermo, fue cuando decidí que el libro tomara cuerpo. Luego no he estado, no tengo, o sea, quiero decir que esto fue el año pasado. O sea, el libro este se escribió el año pasado. ¿Tú no crees que es un poco atrevido una sentencia de 2 meses para cualquier humano? Las he visto más cortas todavía. Ya, pero digo sentencia, es la palabra sentencia, que los médicos... O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? No sé cómo es eso. En el libro exactamente también transcurren 2 meses. No, transcurre... Es que cuando un médico te da una sentencia, no tiene por qué ser el médico lo que cree oportuno. A veces yo he visto gente que le han dicho que se va a morir en 6 meses y no años. Y luego he visto gente que les han dicho que van a vivir años y se han muerto en meses. Dicen que más vale sentencia de médico que de juez, porque la de juez se cumple, bueno, en teoría. Y la de médico... Pero bueno, hay determinadas situaciones. Perdón, que te he interrumpido. En el libro transcurren los 2 meses, o sea, es real. A ella le dicen que se va a morir en enero y se muere en marzo. El 21 de marzo, con la llegada de la primavera. Ella descubre que tiene un tumor maligno, no especifico cuál. Mira, no he querido poner ni nombres ni apellidos, puse 2 nombres muy comunes, María y Juan, porque quería que todo el mundo se pudiera identificar con esta situación, porque todo el mundo puede estar enfermo. Entonces, todo el mundo puede llegar a esta situación sin que nos demos cuenta. Entonces, ella lleva un tiempo, cuando leáis el libro lo veréis, lleva un tiempo que se siente mal. Y como a muchos les pasa, van al médico, no le hacen caso, van al médico, no le hacen caso, hasta que al final le hacen una prueba y le detectan lo que tiene. Entonces, cuando ella le detectan lo que tiene, ella ya sabe que se va a morir. Ya lo sabía, Sí. antes de que se lo dijera. Sí, porque Se sentía el mejor médico somos cada uno de nosotros.
sea, no paras mucho en la causa, ¿no? No he querido poner la enfermedad en sí, simplemente una tumoración maligna. Las formas de los procesos más... No he querido entrar, porque a mí lo que me importaba era la persona, lo que sentía. En torno a eso, más que la procedencia. No he querido entrar ni en la patología, ni en los tratamientos, nada, porque me podría explayar, empezar a soltar en términos médicos y nadie se enteraría. Y entonces no sirve para nada. Yo lo que quería era concentrarme en la persona, en lo que sentía esa persona, en lo que yo he visto o me he podido imaginar al ver estas dos personas que estaban en esa situación. Porque se lo podéis preguntar a cualquier profesional sanitario, pero todo profesional sanitario ha habido una vez o dos o muchas en las cuales han tenido que ir a llorar a una parte para no ver, para no hacerlo sentir delante de la familia, delante de los enfermos. Entonces nosotros somos personas, entonces pues sentimos, y yo cuando me vi o me pensé que podía estar en el otro lado, cogí y decidí que todo eso tomara cuerpo y que en cuanto a la sentencia de los 2 meses que lo he terminado, nos hemos ido por las pruebas de Úbeda, he visto sentencias todavía peores, quiero decir, y formas de decirla, que a veces dices, bueno, mira. Yo creo que el ministro, cuando estaba preparando el corto teatral dentro del libro, que le has puesto cosas tuyas. Hay un personaje de María, que es castellana, pero aquí, le gusta mucho la naturaleza, es una persona concienciada socialmente, está al día de los, vamos, ciudadana, no se ve que sea comprometida, pero vamos, que piensa, vamos, que le dije que podía ser, no tanto como alter ego tuyo, pero sí que leí muchas cosas tuyas, además en poesías. Es que claro, cuando haces poesía, incluso más que cuando haces prosa, te salen más lo que tú eres, ¿no? Lo que tú sientes, lo que tú... A ver, hacer poesía no es precisamente muy sencillo. Lo que pasa que cuando haces poesía intentas jugar con las palabras. Es verdad que hay poesías en las cuales el personaje es un varón, pero no significa que sea yo. Significa simplemente que para hacer rimar los versos tenía que utilizar la O de la... O sea, que no reconoces que tiene mucho de ti esta María. Tiene de mí, porque yo me sentí, pero como yo, mucha gente, pero es que yo lo que quiero es que la gente, a ver, como digo al final, nunca somos conscientes de lo que viven y sienten esas personas. Creo que por un momento deberíamos vivirlo. Quizás así seamos más sensibles. Quiero que el lector se ponga en el otro lado, en la piel de un enfermo terminal. Fijaros si soy cruel y déspota. Quiero que la persona que lo lea se sienta. Y al final, fijaros si soy malo, porque es que soy malo. Quiero que la persona que lo lea sienta lo que siente ese marido que ha perdido a su mujer. Es que soy tan cruel. Perdona que me ría. Joaquín. ¿Y el que la perdió qué me sentía? No lo sé. ¿Te lo puedo decir yo? No decirte nada. ¿Te lo puedo decir yo? No, ya lo sabes. Dilo. No vale la pena. Me gustó la forma de expresarlo, el sentimiento que puse, la forma de hacer ver que el tiempo es corto cuando es muy largo. Y cuando es largo para ti, para la persona que está allí, no existe, se marcha todo. Y eso sí, lo ha expresado muy bien. Es que habla mucho del tiempo, o me fijé yo mucho en eso, realmente sí, el tiempo se me escapa. Lo sé por experiencia. Cuando tienes fecha de mi cabeza ahí en delante,
el tiempo se te escapa y te rebotas, te revelas. Yo eso fue una de las cosas Se expresó muy más bien. trabajé. Gracias. Me gustaría dejar leeros un poema o dos de los que ella habla. Por ejemplo, uno que habla para identificarse, ¿no? Uno se asienta en sus orígenes. Cuando uno empieza a marchar, pues primero te asientas de donde eres, tus orígenes, todo, para empezar a partir de un lado, ¿no? Dice: he crecido entre campos y ríos que fluyen recios de vida, mares de trigo verde y olvido que desembocan en cosechas antiguas, pares que rugen sentidos mientras nos cuentan maravillas, álamos, olmos y olivos que adornan las tierras de Castilla. Entre campos y ríos usan de forma sencilla, entre otoños brujos e inviernos fríos, primaveras en trigales rojos de brío y veranos ardientes, maduros de alegría. Esto solamente quería para que veáis que no todo es negativo ni nada de todo eso, simplemente pues que es bueno que uno pues, se asiente, piensa de dónde parte, de dónde es, antes de partir, antes de marchar a donde sea, porque uno tiene por qué marcharse a la muerte, ¿no? Uno puede coger y empezar a tomar decisiones o cosas, pero es bueno. Y el otro poema que me gustaría leer, a ver si lo encuentro, es aquel de voy a plantar un árbol. Sí, pero yo creo que está más bien hacia el medio, por ahí. De todas maneras, para romper un poco este silencio mientras busco, quería decir que el libro, como lo decía antes, estuvo escrito durante mucho tiempo sin sacarlo. Lo escribí, lo dejé reposar y luego el año pasado en la feria del libro lo quise presentar, pero no lo presenté, simplemente me puse gracias a Espacio Lector Nobel, estuve en la caseta y filmé unos cuantos ejemplares y repartí luego ejemplares a determinadas personas para que lo leyeran. Lo que quería era ver el efecto del libro sobre ellos. Y la verdad es que todos han coincidido en una cosa: el libro es realmente impactante. No, tampoco me quiero poner valores, simplemente es que no me quiero parecer aquí una persona sobrada, simplemente pues que el libro resultó ser bastante impactante. Aquí hay varias personas que lo han leído, mi mujer no lo quiso leer, pregúntenle por qué. ¿Por qué? Pues porque es un tema muy delicado y a veces el estado emocional de uno no está preparado para leer algunos temas. Uno tiene que estar un poquito fuerte para leer, por lo delicado del tema. Pero no digo que en un momento dado, cuando yo me encuentre más animada, pues lo lea. Luego en casa me va a pegar una bulla. Una alpargata, algo así. Pero he leído otras cosas que ha escrito y otras personas que han escrito. Pero bueno, Emilia, algo. ¿Y algo? Estuvo sin palabras. Era que pasa en el compromiso. Más Ángeles, tendrás que decir tú algo de lo que te pareció. A mí me pareció original el hecho de que haya partes en prosa y partes en verso. O sea, yo creí que iba a ser un libro de poesía, porque pensé que los poetas lo escriben mucho más. Vamos, que escribes, has escrito novelas. Gracias, muchas gracias. Y esto. Entonces... 76, pues.
Ay, gracias. Estaba ya bien, digo, ¿dónde narices está? Entonces me sorprendió eso. Y es muy variado de leer, o sea, no está siempre en el mismo género, entonces y eso, se mezcla lo que escribe la protagonista en su diario, sus sensaciones, sus vivencias y tal, con esos versos de esa otra persona, que es el autor, que tienen que ver con ella, pero, o sea, que es Para no recrearse solamente en el te dolor. leyeras dos libros, no sé. Pero los versos que son del marido, supuestamente. Los versos que son del marido. No, son de ella. Ah, de A ver, ella. aquí hay Ella está escribiendo un diario. Ella está escribiendo un diario. Entonces, se supone que ella explica sus sentimientos a través Lo de que los le poemas. pasa. Primero explica sus A partir de vivencias lo que le dicen. y luego sus sentimientos. Sus vivencias están en prosa, sus sentimientos están en prosa. Ah, vale. O sea que el diario está en verso y el narrador habla en prosa. Voy a contar 16 de febrero. No voy a leerlo todo. Últimamente las noticias hablan mucho de la guerra civil en Ucrania. Las guerras son fuegos diabólicos que riegan con sangre la tierra que es objeto de lucha. Pero cuando los pretensores empiezan a atacar a las personas por motivo de raza, religión, lengua, entonces volvemos a tiempos oscuros a los que nunca debimos volver. Parece que eso es lo que está pasando. Qué pena de humanidad. Y luego ella escribe, primero, su parecer con respecto a la guerra o a los conflictos. La valentía no es luchar a carne y sangre por trozos de tierra malditos y trasnochados, no. Como tampoco es ser un furioso guerrero que blande sus argumentos jurídicos con esmero contra personas indefensas, sin suelo, sin pereza. La valentía es sentir el córrego frío en tus carnes, tus temblorosas carnes, y seguir adelante con fiereza. La valentía es ser como la hermosa y sutil mimosa. Esto lo hemos leído ya. Que en pleno invierno se pone francamente hermosa. Hermosa, fragante y juguetona, como una diosa, arrancándole a la inexistencia 100.000 bolas amarillas, en esplendorosos ramos de pasión y luz amorosa. Sí, señores y señores, eso es valentía. Y ahora dice, mientras unos luchan por vivir, como ella, otros se matan por la tierra, como ella y otros tantos que están luchando cada día por respirar un poco más. Y dice, voy a plantar un árbol para sentir la vida, voy a romper un reloj para parar el tiempo, y surcaré las olas para alcanzar el cielo, y derribaré la montaña que se ha puesto entre mi vida y el objeto de mi empeño. Voy a cazar al sol para que no se escape la luz de cada día. Voy a secar la pena que siempre hace llover sobre el brillo de mi alegría. Ah, eso es muy bonito. Eso es bonito. Muy bonito.